Buenas noches. Primero, gracias por estar aquí, por venir a vernos, por esta oportunidad. Cuando me hicieron la invitación, realmente no sabía bien de qué se trataba. Y bueno, cuando me di cuenta, ya era tarde para decir no. Pero después me puse a pensar en todos los momentos backups que he tenido en mi vida y resulta que había sido bastantes, ¿no? Entonces tenía mucho material para contar. Y he elegido una experiencia que creo que es más personal para compartir con ustedes esta noche, por el espacio de confianza que creo en nuestros padres. Siguiente, por favor. Bueno, para poner un poco de contexto, esta es mi familia, aquí están mis papás, que no sería nada sin ellos. Mi mami me está acompañando hoy. Bueno, mi papá ya está en el cielo hace 15 años, pero me acompaña siempre. Tengo 4 hermanos varones a los que adoro y ellos tienen unas familias hermosas, entonces la vida me ha regalado hermanas que amo de corazón. Estoy casada hace 21 años con Luis Gemio, tengo 2 hijos, Fernando y Luis Andrés. La siguiente, por favor. He estudiado administración de empresas y cuando estaba en la carrera, yo creo que a la mitad de la carrera más o menos ya sabía que quería especializarme en recursos humanos. Entonces conseguí una pasantía, hice la práctica en el área, en una empresa bellísima donde aprendí mucho y me quedé después como asistente, después como líder haciendo el trabajo ahí y acabé de estudiar mientras trabajaba, lo cual me dio una experiencia bastante linda, la verdad. Pero cuando la empresa se fue a Santa Cruz decidí quedarme en Bolivia y conseguí mi segundo trabajo, vivo en La Paz. Conseguí mi segundo trabajo en Adeco, que es una empresa multinacional de origen suizo, que es líder de recursos humanos y de outsourcing a nivel mundial. Entonces entro a esta empresa a trabajar primero en la parte administrativa, después soy gerente financiero y luego me ascienden a gerente general cuando tenía 28 años. Y ahí empiezan, creo que los grandes desafíos de mi carrera, porque me toca desarrollar un rol de dirección de empresa que en ese momento tenía muchos matices masculinos, ¿no? Una estructura muy masculinizada. Es un rol generalmente, creo, solitario, muy exigente en cuanto a resultados, muy demandante en cuanto a tiempo y obviamente muy estresante y bajo mucha presión. Pero bueno, voy avanzando ahí y me caso algunos meses después de esta promoción y al año siguiente nace mi primer hijita. Entonces los desafíos se van sumando porque me toca empezar a balancear lo que es vida y familia, ¿no? Vida y trabajo. Y este balance, aunque iba avanzando en la posición y iba teniendo buenos logros en niveles profesional, yo sentía que estas variables que les comento se hacían como más intensas, ¿no? En lugar de que se vea más sencillo manejar, a veces sentía que se complicaba. Cuanto más grande la empresa, más difícil es gestionar estos temas. Y entonces me doy cuenta que, si pasamos a la siguiente, que nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Creo que muchos de ustedes van a compartir conmigo esa emoción de que tienes que adaptarte al entorno para lograr las metas que tú quieres lograr. Y yo empiezo a ver cómo me voy adaptando y me adapto a partir de una competencia, ¿no? Una competencia conmigo misma de lograr los resultados, de hacer todo bien, de dar el 120% del tiempo y de los esfuerzos a todo, ¿no? Familia, trabajo, hijos, esposo, mamá, todo. Y resulta que en este proceso también voy desarrollando una especie de culpa porque sentía que no lograba hacer todo de acuerdo a mis propios estándares, ¿no? De acuerdo a lo que yo creía que tenía que lograr, o capaz también de acuerdo a lo que yo percibía que el entorno esperaba, ¿no? Que era una percepción mía. Y bueno, esto se va desarrollando y veo que en este proceso de balance empieza también un proceso de adaptación. En la siguiente, por favor. Yo empiezo a adaptarme y aprendo a adaptarme, pero la pregunta es ¿desde dónde? ¿No? ¿Desde qué emoción estamos trabajando? De cómo nos percibimos a nosotras mismas, cómo me percibía yo en ese momento. Y yo creo que haciendo la retrospectiva y mirando un poco lo que ha pasado para contar la historia hoy, yo me adapto desde la autoexigencia, desde una autoexigencia muy alta y permanente, ¿no? Una autoexigencia que creo que va también de la mano del control, de tratar de controlar tiempos, horarios,
en lo personal, en lo laboral, y cuanto más me autoexigía, probablemente tenía buenos resultados, pero la autoexigencia era cada vez mayor, ¿no? Y más grande. Y bueno, ¿en qué momento? Y creo que ese es mi momento acá, porque pasa algo después de eso. Justamente llegó un punto en el que tenía un gran proyecto por delante, era muy desafiante, que implicaba resultados realmente grandes, pero también tenía un componente emocional muy fuerte. Entonces, por el otro lado, en el plano familiar, estaba muy feliz porque estaba esperando a mi segundo hijito. Ya me habían dicho que era varón, entonces estaba completamente realizada, mi esposo y yo muy felices. Y pasa algo que de repente no tiene que ver necesariamente con el trabajo, que tal vez se origina por otras circunstancias, el que hace un quiebre, ¿no? Y es que en el 8º mes de embarazo me sube mucho la presión. Por decisiones médicas se trata de controlar eso un tiempo, pero la presión vuelve a subir y tengo una cesárea de emergencia. Entonces mi bebé, gracias a Dios, nace súper bien, sanito, con todo, pero yo me pongo muy mal y hago un signo, y después viene una eclampsia y hago un signo de HELP. Y el HELP es cuando tu propio organismo empieza a rechazar algunas partes, otros órganos de tu cuerpo. Entonces me pongo realmente dedicada y llega un punto en el que realmente, como en las películas, veo el túnel, veo la luz y empiezo a sentir que la vida se brinda. En ese momento creo que acaba la competencia de Mónica con Mónica y bueno, no queda otra que abandonarse, ¿no? Pero en ese proceso, si pasamos por la siguiente, yo lo único que hago es pedirle a Dios que me regale vida, pero hago un pedido bien concreto porque le pido a Dios que me regale vida para criar a mis hijos. Y bueno, después de eso creo que vino una conversión y cuando reacciono, bueno, todavía estaba aquí y Dios me había dado el regalo, ¿no? Me estaba dando una oportunidad para continuar, para seguir adelante. Y creo que en ese momento llega una encrucijada en la que probablemente muchas mujeres llegamos muchas veces y probablemente hasta varias veces en el mismo día, ¿no? ¿Qué hacía con mi pedido? ¿Qué significaba? Tenía que elegir entre mi familia y entre estar con mi familia y trabajar, o cómo iba a seguir adelante. Y bueno, y ahí empieza un proceso de análisis bien importante, un proceso reflexivo en el camino de la sanación, porque me ha tomado casi un año curarme físicamente y tal vez un poquito más sanar emocionalmente, pero en este proceso me doy cuenta que no necesariamente tenemos que decidir o blanco o negro, sino que hay una variedad de grises en el camino, ¿no? Y de oportunidades. Y para mí, en lo personal, me doy cuenta también que si bien amo mi familia, amo ser mamá, me encantaba trabajar, y creo que todos estos roles que yo venía desempeñando eran parte de mí, y que no quería sacrificar. Pero ¿cómo podía continuar adelante haciendo lo que quería hacer y que además sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque creo que no es bueno estar al borde de un burnout todo el tiempo. Entonces, en este momento lo que pasa es que me toca hacer algunos aprendizajes. Y estos aprendizajes que creo que es lo que quiero compartir con ustedes son los siguientes. A ver si pasamos a la siguiente, por favor. Primero aprendí a cuidarme y abrazar mi feminidad, a darme cuenta que no tengo que encajar en un rol masculino, sino que puedo realmente diseñar mi propio molde y seguir haciendo lo que me gusta siendo yo misma, ¿no? Que no estamos solas, porque tenemos una red de contención bien grande, que puede ser tan grande como nosotros queramos. Para mí, esta red empieza por mi esposo, que siempre me apoyó muchísimo. Es importante preocuparnos por cómo sentimos, en qué emoción estamos, desde dónde estamos haciendo lo que hacemos, porque podemos lograr miles de resultados, pero ¿a qué costo? ¿No? Entonces, para mí, el poder estar en una buena emoción y el poder lograr todas las metas que quería, pero sin comprometer tanto la salud, ha sido algo importante. Y bueno, finalmente creo que el aprendizaje más fuerte ha sido que todo lo que hago lo hago con amor y es suficiente.
Independientemente del resultado, bueno o malo, siempre se dice. ¿Cuál fue mi decisión y cómo continúa esta historia? Lo siguiente, por favor. Bueno, yo decidí que quería seguir trabajando y además quería hacer empresa, porque me gustan mucho los desafíos, me gustan mucho los logros, o sea, me gusta mucho estar en este desarrollo profesional permanente, ¿no es cierto? Entonces, creo que el aprendizaje fue que podemos hacer todo lo que queramos. Me encanta ser mamá, estoy súper orgullosa de mis hijos, aunque a veces me hacen renegar y creo que yo los hago renegar mucho a ellos, pero realmente me siento feliz. Y he continuado trabajando, he hecho empresa, mi socio ya hace 13 años, y bueno, hasta ahora he hecho 7 empresas, de las cuales algunas han sido exitosas y otras no tanto. Pero creo que lo importante es con qué nos quedamos, ¿no? O sea, es como dice Humberto Maturana, la razón no es la que genera la acción, sino la emoción. Entonces, este es mi aprendizaje, compartirlo con ustedes. Para mí hoy es realmente un honor. Les agradezco muchísimo por el espacio. Gracias. Todavía no te vayas, porque lo que no les he contado es que ahorita viene una dinámica. Hay muchas mujeres, muchos varones acá, para poderte hacer algunas preguntas, o si no hay ninguna pregunta, a lo mejor alguien quiere tomar el micrófono, ¿por qué no? Entonces damos un pequeño espacio de unos minutos. Siempre está la parte que más cuesta, porque romper el hielo, yo digo, a ver quién se anima a aprovechar que ella está acá, hacerle una pregunta, cualquier persona del público. Solo necesita manos levantadas y uno de los chicos va a ir con ustedes con un micrófono para cederles la palabra. Así que yo estoy atenta, voy a mirar fijamente a los ojos, a ver quién se anima para poder apoyar o complementar o algo que le gustaría saber a lo mejor de lo que nos contaste. El tiempo es breve, te felicito, pero de todas maneras siempre como que hay algún remanente o algo que quisieran compartir, o a lo mejor algo más que quisieran decir. Así que, a ver, voy a hacer unos segundos de silencio. Ahí, gracias. Gracias, Moni, súper linda la experiencia, me estoy enterando de muchas cosas, pero me quedo mucho con el tema de hacer las cosas con amor. Bueno, creo que es con lo que más me quedo, ¿no? Solo para poner en contexto, tengo el gusto de conocer a Mónica, más o menos como 2 años online. Nos hemos conocido online en un curso y hemos tenido una conexión que uno dice, ¿cómo uno puede tener una conexión online, no? Y me acuerdo que después de 2 años más o menos nos hemos encontrado, nos hemos podido dar un abrazo. Yo le decía, moría por darte un abrazo, porque yo creo que es ese amor que trasciende, o sea, trasciende, uno dice, ay, trasciende fronteras, pero es en serio, o sea, trasciende la virtualidad, que era la época que andábamos en pandemia, y creería que sí, que me quedo con ese como aprendizaje principal, porque yo creo que sí, cuando haces las cosas con amor puedes trascender, ¿no? Gracias. Gracias. Si alguien se anima, alguien más del público, igual no lo voy a alargar para dar paso a la siguiente oradora. A ver. Aquí hay una y ahí hay otra y con eso cerramos. Gracias. Ella, por favor. Gracias. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por compartir. De verdad que me inspiras y me dejas maravillada de lo que realmente una mujer puede aguantar y lograr, ¿no? Entiendo que hay muchas emprendedoras que también estoy planificando emprender y sí tengo mucho miedo al fracaso, porque creo que cuando uno lo hace sola y no tienes un equipo que vaya contigo, pues el hecho de que puedas tomar malas decisiones está. Entonces me gustaría conocer qué nos recomiendas a nosotras que estamos por emprender o que ya hemos emprendido para luchar contra ese miedo interior al fracaso. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que lo más importante es trabajar en uno misma de manera permanente. Esto no es algo que puedas ir a un curso y olvidarte de ir el siguiente año o el siguiente mes, sino es un trabajo de día a día. El trabajar con nosotras mismas es importante porque el miedo es parte de, ¿no es cierto? Y yo creo que hay momentos en los que el miedo realmente nos puede ganar. Y cuando estamos dominadas por el miedo, probablemente no vamos a ver oportunidades, no vamos a ver el lado positivo. Y lo más importante, no vamos a poder encontrar soluciones.
Cuando a mí me preguntan qué significa ser empresa, yo digo, lo primero es aprender a resolver problemas. Porque el momento que quieres hacer empresa, ese día es un problema. He aprendido también por eso a celebrar las buenas noticias ese día. No dejo pasar ni un minuto más, ese día hay que celebrar. Entonces yo creo que lo primero es eso, ¿no? Para no estar en la emoción del miedo, sino tratar de estar siempre en la emoción de lo positivo y de lo próspero. Ahora, siempre van a haber problemas. Yo no creo, no me gusta usar la palabra fracaso porque creo que es muy dura. Yo pienso que van a haber tropiezos, muchos tropiezos, pero todo tiene solución. Todo tiene solución y tener un buen equipo es parte de la solución. Por supuesto, tener gente de confianza que esté comprometida, que se comprometa contigo, que se comprometa con el proyecto, pero también es saber que no estás sola, que hay una red de construcción a tu alrededor. Y creo que eso es algo que yo he tardado un poco en aprender y que hoy me siento feliz de saber. Hay muchas mujeres, muchos hombres que están cerca tuyo, tu familia, los entornos más cercanos, otras emprendedores o emprendedoras, otros empresarios que sí van a estar dispuestos a ayudarte porque hay una suerte de empatía cuando haces empresa para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, ese creo que sería el segundo consejo, rodearse de gente, poder hablar de las cosas que te preocupan abiertamente, porque todos tenemos tropiezos y hacer empresa y resolver problemas desde la mañana, a veces hasta la tarde, ¿no? Entonces, nada, no tener miedo y yo creo también que es importante cambiar algunas palabras, o sea, no usar esa palabra fracaso, cambiarla por un tropiezo, por un desafío, por eso significa que tiene solución. El fracaso como tal creo que es una palabra bien condenatoria, ¿no? Ya no hay más que hacer, siempre hay algo más que hacer. Gracias. Buenas noches, Mónica, mucho gusto. Muchas gracias por tu experiencia. Mi pregunta va más direccionada a tu día a diario y qué desafíos enfrentas cada día al conciliar tu trabajo, tu vida laboral y tu vida familiar. Y si tienes alguna red de apoyo y cómo funciona. Bueno, la red de apoyo sí existe, creo que se lo voy a decir un poco por el apoyo de mi mamá, igual por el apoyo de mi esposo, de mis hermanos, que miles de veces me han ayudado a llevar, traer, recoger. Creo que no lo hubiera logrado, es bien importante. Igual tengo dos personas que trabajan conmigo en mi casa, trabajo de lugar a las que siento que son parte de mi familia y que si no hubiera sido por ellas tampoco siento que lo hubiera logrado y aprovecho de agradecerles siempre a ambas, ¿no? Por el trabajo maravilloso que me han ayudado a hacer. Entonces, definitivamente la red de contención es muy importante para poder hacer más cosas, ¿no? Ese es uno. Y el otro, yo creo que es gestionar la culpa. Porque aunque es difícil de reconocer, creo que cuando nosotros dejamos a nuestros hijos para ir a trabajar, la culpa se apodera de nosotros. Por lo menos se apoderaba de mí. Llegaba a mi oficina, cruzaba la puerta y empezaba a sentirme muy feliz. Hasta la hora que me acordaba de que tenía que recoger a mis niños y no estaba ni cerca de acabar el trabajo y otra vez la culpa se empezaba a apoderar de mí. Entonces es un proceso que creo que es cíclico y que cuando va tomando un espacio y se va haciendo un hábito, es complicado, porque si nosotros estamos criando a nuestros niños o educándolos desde esa emoción, entonces es complicado, ¿no? Entonces yo creo que es gestionar ese proceso, porque cuando estamos trabajando también estamos educando a nuestros hijos. Les estamos dando un ejemplo maravilloso a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? De que realmente pueden lograr sueños. Y otra cosa que creo que es importante que he aprendido después es el estar aquí y ahora. Entonces a veces me pasaba que ese efecto de la culpa, que cuando llegaba a mi oficina empezaba a pensar en mi casa. Llegaba a mi casa y pensaba en mi oficina, en todo lo que había dejado pendiente. Entonces no estaba en ningún lugar, ¿no? Entonces el aprender a estar aquí y ahora, que es un proceso, un aprendizaje permanente, continuo, repetitivo de todos los días, creo que es importante. El aprender a conectar con lo que estás haciendo en ese momento, dedicarle 100% y después desconectarte. Y cuando llegas a tu casa te conectas con lo que estás haciendo en tu casa. Me conecto con mis mamás, con mis hijos, me olvido de todo hasta que tal vez llega un momento de soledad, si quieres, y en la noche que otra vez empiezo, ¿no? Pero creo que he mejorado mucho en esa habilidad. Obvio, todavía me falta un montón, pero eso creo que ayuda bastante. Muchas gracias.